A Más Data a la Tarde, aquí por La Nación Más, economista. Alfredo, Hola. muy bien, un placer tenerte acá. Gracias. Vamos a arrancar por el concepto de macro. ¿Podemos hablar de una macro ordenada de lo fiscal, incluido lo cambiario, o lo que pasa con el tipo de cambio es un matiz a tener en cuenta respecto de ese deseo, esa aspiración de tener una macro ordenada? Mirá, si empezamos por la historia, en 123 años Argentina solo tuvo 8 años de superávit fiscal. La base para que una economía esté ordenada es el equilibrio o el superávit fiscal. Este año Argentina vuelve por segundo año consecutivo en busca de ese superávit fiscal. Entonces, desde el punto de vista fiscal está sucediendo algo extraordinario en nuestro país. Lo tuvimos 3, 4 años allá por el 2003, 2004. Pero después, en todas, más de 100 años, prácticamente nulo, siempre con déficits. Segundo, a nivel monetario, porque esa es la otra pata que, que claramente, digamos, el Ejecutivo gestiona y maneja a gusto y piacere, por lo menos en la Argentina, que es el Banco Central. Bueno, acá en Argentina nos está emitiendo hace mucho tiempo, está fijado en 47 billones de pesos, la famosa base amplia monetaria, y por ende no se está emitiendo más para financiar ningún tipo de gasto. Entonces, desde esos dos puntos de vista, hoy justo hago un tuit vinculando este tema. Sí, vamos a una economía mucho más prolija, mucho más ordenada, constructiva, que claramente necesita más cosas para que esto termine, digamos, funcionando en el tiempo, pero uno empieza a ver que las bases o los cimientos son los que necesitas para tener una economía ordenada con bajita inflación. Después hay temas como, por ejemplo, hoy lo que sucedió a nivel, digamos, con la ficha limpia, ¿no? Pasó diputados un tema que se viene hace mucho tiempo poniendo sobre la mesa. Che, ¿cómo puede ser que en la Argentina la política esté cada vez más desprestigiada, se la utilice como un mecanismo para tener fueros frente a cuestiones políticas, y que esto termina siendo algo muy importante? Y si realmente termina sucediendo y se convierte en ley, sacando los nombres que todos nos imaginaremos que tiene un rol trascendental en la política argentina, es muy importante porque eso le da institucionalidad a nuestro país. Sí. Entonces no es solamente macro para bajar el riesgo país, valga la redundancia, sino también instituciones más serias. Alfredo, ayer el ministro Caputo lanzó una licitación vinculada con el dólar link ante una posible devaluación. Se hablaba de una devaluación, la licitación quedó desierta o muy pocos oferentes, y el mensaje del propio ministro fue, bueno, miren, hicimos una licitación para aquellos que piensan que vamos a devaluar, participen y después, por supuesto, tengan su rentabilidad, pero quedó desierta. Hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos del tipo de cambio en la Argentina? ¿Qué tenemos que incluir, por supuesto, además de las restricciones que todavía están vigentes? Mira, justo ayer yo lo mencionaba, es un atraso mental el que hay en la Argentina respecto al tipo de cambio, ¿no? Literal, ya que estamos hablando de atraso, es más mental, y eso viene asociado a lo que fue la política y la política económica en la Argentina en los últimos 20 años, sobre todo saliendo de la convertibilidad, ¿no? ¿Cómo era el mecanismo en nuestro país? Cuando la bomba estaba por explotar y de alguna manera ya el agua se te filtraba por todos lados, el único mecanismo para solucionar en el corto plazo esa explosión era la devaluación. El ejemplo perfecto es la devaluación de Kicillof en el 2014, en enero, que evalúa más o menos 20%, que era bastante para esa época nominalmente, y que prácticamente le dura 6 meses esa competitividad que le genera la devaluación. O sea, fue una devaluación vacía de contenido. La Argentina se ha acostumbrado, y hay muchos economistas que siguen interpretando que esa dinámica en nuestro país es la única que te termina resolviendo un problema de cortísimo plazo. Alfredo, ¿no funcionan los dos sentidos? Te escuchaba atentamente. Digo, en algún momento tuvimos la tara mental de no devaluar. Al final, obviamente, de la década menemista nos atamos tanto al 1-1 que después terminó volando por los aires. Ahora lo opuesto, lo vos marcabas. Las 2 décadas de menemismo, devaluaciones permanentes. ¿Cuándo sabemos cuándo está bien y cuándo no soltar el...? Qué bueno que sacaste el tema, porque es espectacular. Ojo que la convertibilidad del 94 en adelante convivió 6 años consecutivos con déficit fiscal. Sí, claro. Y tenías una caja de conversión mal llamada convertibilidad, y hablo en el libro, de vos tenés que ser muy, muy fiscalista, tenés que tener mucho cuidado con el frente fiscal porque estás atado a un tipo de cambio y eso te puede generar, digamos, problemas en la macro. Y claramente termina con un gran default de nuestra deuda a partir del 94, donde en el 99 tuvimos casi 4 puntos entre nación y provincia
de déficit fiscal, o sea, enorme. Entonces, esa situación es completamente distinta a la que está viviendo hoy la Argentina. Nuevamente, estamos con superávit fiscal primario y financiero. Entonces, para definir el tipo de cambio, a mí me parece un error claro y contundente en un año electoral pensar que la devaluación va a ser un ibupirac de corto plazo para generar competitividad en una economía en la que las elecciones te marcan el termómetro de la agenda, porque la política sigue teniendo un rol trascendental, y donde no sabemos cuál es el verdadero tipo de cambio. Porque si yo me pongo a decir, bueno, ¿cuál es el verdadero tipo de cambio? ¿Quién sabe? Tenés que liberar todos los controles de capitales, las cuales hoy todavía no se puede, porque de donde venís con el desastre que te dejaron monetariamente y fiscalmente todavía no se puede, pero el día que liberes, ahí realmente vas a tener. Yo escucho muchos economistas osados, antes era 1500, hace un año atrás, ese era el tipo de cambio. Sí. Ya hoy te hablan, después de un año con inflación en el medio de más de 100 puntos, no, bueno, es que en realidad con 1300, 1200 hay que devaluar un 20%. Date cuenta el análisis, lo pobre que es. Es un análisis muy pobre, muy vacío de sustancia. No es la devaluación el camino para solucionar los problemas de la Argentina. Te meto con otro tema ya. Hoy se va a conocer lo que es la inflación. ¿Ustedes qué están esperando ya para este año? ¿Están con pronósticos cercanos a los del gobierno o un poco más elevados? Mirá, esa es una excelente pregunta porque el REM hace un año y medio viene yendo siempre recortando hacia la baja, ¿no? El tema inflacionario, donde la política monetaria es absolutamente restrictiva y eso te da un ancla muy potente para que realmente no tengas inflación. O sea, no es únicamente el tema cambiario que uno dice, no, bueno, el dólar está planchado en 1000 pesos y eso genera o no genera inflación. Porque recordemos que el año pasado, allá por julio-agosto, que en un momento el contado con liquidación y la brecha se amplió, los precios siguieron siempre la tendencia hacia la baja y la inflación fue bajando más rápido que el REM. Dicho todo esto, están todas las condiciones dadas para que la inflación siga bajando su curso alrededor del 2%. Ahora lo vamos a ver a las 4 de la tarde. Y a mí me parece que lo más importante es el mensaje hacia adelante. Juan Pablo me preguntaba por el tema del dólar link, ¿no? Sí. Che, ¿por qué no apuesta el mercado a la devaluación? Ya que te ofrezco el producto, llévamelo si estás Y además, apuntando. sobre todo si hay atraso cambiario, estamos caros en dólares, bueno, venía... Tenés un instrumento claro, para cubrirte. Claro, tenés el instrumento y claramente si vos estás apuntando a 20 puntos de evaluación en los próximos meses... Además había como un toreo público, ¿no? Atraso cambiario, estamos caros en dólares. Bueno, se licitaron, se llevaron 200 millones de dólares, o sea, prácticamente nada, y eso te demuestra que, nuevamente, es difícil en Argentina cambiar todavía ese chip. Por eso digo que hay un atraso todavía mental. Yo creo que estamos evolucionando. Ficha limpia es una evolución. A nivel cambiario, monetario, fiscal, se está evolucionando. El camino es largo y claramente nuestro país tiene que seguir. Hay muchos desafíos por delante todavía. Y me pregunto también en términos de nivel de actividad, ¿no? Porque está este reclamo también de algunos sectores que ven que cayó mucho su nivel de actividad. ¿Qué esperás para este año? Y sobre todo los sectores que estuvieron peor, estamos hablando de construcción, industria. ¿Cuáles son tus proyecciones? Mira, nuestras proyecciones son buenas, van en sintonía y en línea con lo que dice Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, distintos organismos internacionales y locales que apuntan alrededor del 4 y 5% de crecimiento, donde tenés ya un arrastre muy potente del último trimestre de la economía argentina y que eso está asociado a una estabilidad prolongada. Los préstamos están volando en la Argentina, los préstamos en pesos, o sea, se está empezando a dinamizar ese mecanismo tan sano para que un inversor, para que un emprendedor, un empresario pueda utilizarlo como un mecanismo realmente para su negocio y no como lo utilizaba el Banco Central, que lo tenía coartado a todo el sistema financiero y le hacía comprar papeles del Banco Central para financiarse a tasas irrisorias y no generar inflación todos los meses. Entonces, las condiciones están dadas. Lógicamente, si esta política se mantiene, y ahí creo que el tema electoral va a ser un tema trascendental en los próximos meses, eso va a terminar de darle un empujón muy fuerte sobre fin de año a la macro. Me has traído el libro, la segunda edición de Argentina Dolarizada, que coescribiste con Emilio Campo, Perspectivas para una nueva economía, lo pongo aquí. Yo recuerdo, todos recordamos esa premisa de Javier Milei de dolarizar y quemar el Banco Central, más conocido ahora como María Becerra. Estamos en 2025 y el panorama es bien diferente. ¿Con qué nos encontramos en este libro? Y si la dolarización
¿Es todavía una meta posible y viable en la Argentina? No en el corto plazo, pero sí en el mediano. Mira, a mí me parece que en eso el presidente es contundente, ¿no? El otro día rápidamente se corrió a un titular del ANSES porque intentó incluir en su agenda algo que no iba de acuerdo al programa económico de mediano y largo plazo del gobierno. Yo con Javier tengo muy buena relación. La convicción sigue absolutamente intacta. El tema es de dónde venías y hacia dónde vas y qué te encontraste en el medio. Pero la dolarización sigue su curso. Ahora a fin de mes ya vas a poder hasta pagar en dólares con tarjeta de débito. Se están, digamos, todos los sistemas cada vez fomentando más que sea un instrumento el dólar como no únicamente reserva de valor, sino para que pueda ser de transacción en la Argentina. Y me parece que este es un programa que dentro de 4 años podremos decir realmente si, definitivamente se dolarizó o no. Creo muy importante y muy interesante marcar esto. Esta dolarización es parecida a la salvadoreña, donde no hay una imposición del gobierno nacional en hacer un canje compulsivo de pesos sistemáticamente, sino que acá hay una decisión política, económica muy fuerte. Competencia de monedas. Así la competencia de monedas, pero en donde claramente todos sabemos que el dólar es la reserva de valor de los argentinos y donde además está el valor agregado, porque los argentinos tenemos prácticamente un PBI, para que la gente entienda, una economía entera de dólares no está en el sistema. Si esto a poquito empieza a irse a la economía real a través de inversiones, compra de maquinaria, compra de electrodomésticos, compra de automóviles, compra de tecnología, capacitación, etcétera, es una herramienta fundamental para que uno pueda proyectar a la Argentina creciendo al 4 o 5 anual durante muchos años más seguidos. Alfredo, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá. Gracias, Juan Pablo. Señoras y señores, esto no puede esperar.